Curso de coeficiencia, sesión número 12. Huella de carbono, consumo responsable. Continuando con el curso de coeficiencia presentado por el área de capacitación de energía y dirigido a los docentes de las instituciones educativas, trataremos sobre las preocupaciones que todos los ciudadanos debemos de tener, así como los esfuerzos que debemos realizar para la protección y sostenibilidad de nuestra madre tierra, desde el punto de vista de consumo y tipo de hábitos que realicemos día a día. Nuestros hábitos de alimentación, cómo realizamos las compras diarias, qué consumo energético hacemos, qué medio de transporte utilizamos, es decir, la huella de carbono que dejamos en el planeta. Todos los seres vivos, microorganismos, plantas, animales, los seres humanos, ejercemos impacto sobre el medio ambiente natural que nos rodea. Unos más que otros, positivamente o negativamente, emitimos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Tal como ya lo hemos visto en sesiones anteriores, estos gases están presentes de manera natural en la atmósfera, pero su concentración se ve multiplicada por la actividad humana. También entran en este concepto los gases artificiales, producto de las actividades industriales. Este análisis abarca todas las actividades del ciclo de vida de un producto, desde la adquisición de las materias primas, fabricación, transporte, uso y su gestión como residuo, permitiendo a los consumidores decidir, por ejemplo, cuáles alimentos comprar en base a la contaminación generada como resultado de los procesos por los que ha pasado. El impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de las emisiones de dichos gases o un análisis de ciclo de vida según la tipología de huella, siguiendo normativas internacionales reconocidas como ISO 14064, PAS 2050 o GHG Protocol, entre otras. Esta huella se establece en unidades de dióxido de carbono equivalente mediante el índice GWP, potencial de calentamiento global. Una vez conocido el tamaño y su impacto, es posible implementar una estrategia de reducción y o compensación de emisiones a través de diferentes programas públicos o privados. El índice GWP es una medida relativa del calor que puede ser retenido por un gas de efecto invernadero en comparación con un gas de referencia, que generalmente es el dióxido de carbono. Se suele calcular para periodos de 20, 100 o 500 años. El GWP para 100 años del metano es 25, es decir, la emisión de 1 tonelada de metano es equivalente en calor retenido a la emisión de 25 toneladas de CO2. El GWP de los óxidos nitrosos es 298. Las actividades que realizamos, movilidad, alimentación, etc., bienes que poseemos y utilizamos, bienes de consumo, hogar, etc., además de las operaciones que representa la generación y transporte de energía, implica contribuir a las emisiones de efecto invernadero a la atmósfera. La huella de carbono representa entonces la oportunidad para que las organizaciones pasen a ser entidades socialmente responsables y un elemento más de concientización entre los ciudadanos para el desarrollo de prácticas más sostenibles y amigables con el ambiente. Los estándares internacionales se pueden agrupar dependiendo si la certificación corresponde a una organización o a un producto. Huella de carbono de una organización, análisis de las emisiones de GI de una organización a lo largo de un año o periodo determinado, generando un inventario de las mismas. Los estándares más utilizados son GHG Protocol e ISO 14061-2012. Huella de carbono de productos o servicios, análisis de todas las emisiones de GI realizadas durante el ciclo de vida del producto o servicio considerado. Los estándares más utilizados son PAS 2050-2011, ISO TS 14067-2013, con el apoyo de ISO 14040 e ISO 14044 para la elaboración del análisis de ciclo de vida. La medición de la huella de carbono de un producto crea verdaderos beneficios para las organizaciones al identificar las fuentes de emisiones de los gases de efecto invernadero y por lo tanto les permite definir mejores objetivos, efectivas políticas de reducción de emisiones e iniciativas mejor dirigidas de ahorro de costo. Todo ello en consecuencia de un mejor conocimiento de los puntos críticos de generación de emisiones que pueden o no pueden ser de responsabilidad directa a la organización. Interesa reducir el impacto ambiental que tienen en el entorno y la gestión de las emisiones y la promoción de la eficiencia energética a lo largo de todas las operaciones y negocios son herramientas clave para lograrlo.
La huella de carbono personal le permite evaluar sus emisiones de gases de efecto invernadero, calculando con precisión las emisiones inducidas por sus acciones y, por lo tanto, su participación en el cambio climático en todos los ámbitos de su vida. La calculadora personal tiene todo en cuenta, desde las compras de calzado a las vacaciones, pasando por la climatización, alimentos que consume, su factura mensual de gas, de electricidad, kilometraje aproximado de avión y de automóvil. El sitio web tiene una lista de distancias de ciudad a ciudad de todo el mundo. Le permite conocer todos los detalles de sus propias emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo el metano expedido por la crianza de los animales que se consumen. Algunas de esas calculadoras permiten primero, si se desea, crear un alias para proteger la información, lo cual es útil si se desea corregir después algunas de las emisiones para, por ejemplo, comparar la eficacia de los esfuerzos que se planeen. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la huella de carbono ha tomado fuerza como argumento frente a los consumidores, productores y comerciantes, representando un excelente indicador en países que buscan lograr metas propias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Considera la CEPAL que la huella de carbono no solo es amenaza, sino también fuente de oportunidades competitivas. En el curso del proyecto que está desarrollando la CEPAL sobre huella de carbono y exportaciones de alimentos, se ha percibido que para los empresarios de los países que directa o indirectamente participan en el proyecto, la denominada agenda positiva del cambio climático, que apunta a la sostenibilidad para los negocios, es tan importante a la hora de definir estrategias empresariales como el riesgo de tener que hacer frente a posibles barreras y requisitos ambientales en los mercados de los países industrializados. Muchas de las economías de los países de América Latina se basan en la exportación de materias primas o productos elaborados hacia países desarrollados que están descubriendo estos nuevos factores de mercado que traen consigo consecuencias sobre los intercambios internacionales. Es primordial analizar cuáles son las fortalezas y debilidades de América Latina frente a la huella de carbono y sus probables consecuencias comerciales, identificando las diferencias entre el nivel actual de preparación y las exigencias que a corto plazo deberán imponer los países desarrollados, así como las líneas de trabajo a tratar para que esta región no pierda competitividad frente a otros países o zonas del mundo y pueda convertir estos desafíos en oportunidades de crecimiento y desarrollo. Las investigaciones muestran que en la mayoría de los casos, abordar en serio la huella de carbono mejora la sostenibilidad del negocio, aminorando o retardando los efectos del cambio climático. Se detectan y se corrigen ineficiencias en los procesos productivos. Se mejora la eficiencia energética, el manejo de residuos, la gestión del agua, la trazabilidad y se agrega un plus de diferenciación competitiva en los mercados más exigentes, elevando el precio unitario del bien exportado, aumentando la posibilidad de participar en cadenas de valor más exigentes o de ascender en la jerarquía de los eslabones de tales cadenas, mejorando la competitividad. Se han desarrollado procesos voluntarios de medición, reducción y hasta neutralización de huella de carbono de productos. Eventos, territorios y empresas. Los países industrializados han implementado iniciativas orientadas a la aplicación de medidas arancelarias a los productos que entran a su territorio, en función de las emisiones del GI generadas en su respectivo ciclo de vida. Consumo responsable. Vivimos en una sociedad que favorece el consumismo. Nos hemos acostumbrado a usar y tirar, optando por consumir más de lo que necesitamos y sustituyendo unos bienes por otros antes de necesitarlo. La publicidad nos bombardea con anuncios cuyo objetivo es hacernos engranajes de un sistema que reduce a las personas al papel de consumidores sumisos. A esto favorece el hecho de que algunas empresas fabrican sus bienes con un determinado tiempo de uso, con una mala calidad, para asegurarse que en poco tiempo tendremos que sustituir este bien por otro y deshacernos de él. Debemos cambiar los hábitos de consumo ajustándolos a nuestras necesidades reales y las del planeta, de modo de consumir bienes y servicios teniendo en cuenta las características sociales y laborales del entorno de producción y las consecuencias para el medio ambiente. Para ello, se necesita tener información sobre los productos, su origen o su proceso de transformación. Cada producto o servicio tiene su propia historia, pues antes de llegar al supermercado o local comercial han pasado por distintas instancias: materia prima, fabricación o ensamblado, distribución, canales de venta, etc. Todas las actividades que realizamos tienen un cierto impacto en el medio ambiente y emiten contaminantes a la atmósfera. Fomentar un consumo responsable es entender que los recursos naturales no son inagotables y que las generaciones futuras deben tener las condiciones necesarias para poder vivir.
El consumidor elige en el mercado la historia que se contará en el futuro. La regla de las 3 Rs es una propuesta que pretende desarrollar hábitos de consumo responsable. Este concepto hace referencia a estrategias para el manejo de residuos que buscan ser más amigables con el medio ambiente y específicamente dar prioridad a la reducción en el volumen de los residuos generados. Reducir. La concientización implica reducir el problema para disminuir el impacto en el medio ambiente. La reducción puede considerarse en 2 niveles: reducción del consumo de bienes o de consumo de energía. Reutilizar. Dar a un objeto una segunda vida útil, reduciendo indirectamente el impacto en el medio ambiente. Todos los materiales o bienes pueden tener más de una vida útil, bien sea reparándolos para un mismo uso o con imaginación para un uso diferente. Reciclar. Convertir desechos en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización, previniendo el desuso de materiales potencialmente útiles. Reduciendo el consumo de nueva materia prima. Reduciendo el consumo de energía. Reduciendo la contaminación del aire, menos incineración, y del agua, menos descargas en los vertederos, así como también disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las empresas deben incorporar estos criterios para la elaboración de sus productos, como por ejemplo la utilización de envases de vidrio. El consumidor que elige estos envases está propiciando una menor generación de basura, ya que los envases de vidrio son reutilizables, y una menor contaminación, ya que el vidrio se degrada casi 10 veces más rápido que el plástico. El consumo responsable es en el sentido de la economía circular, cuyo objetivo es extraer el máximo valor posible de los materiales y recursos, es decir, que se mantengan por más tiempo en el proceso productivo y de consumo, y que por el reciclaje sea mucho menor la generación de residuos. Además del acto de comprar un producto o utilizar un servicio, el consumo responsable es exigir trasladar la responsabilidad para después de dicha acción. El consumo ético requiere introducir aspectos valorativos a la hora de consumir o de optar por un producto, discerniendo entre las necesidades reales y las creadas por la publicidad que incentive el consumismo. Reducir la cantidad de productos consumidos es disminuir el volumen de basura y la contaminación medioambiental. El consumo ecológico implica un circuito básico de producción a partir de componentes de origen orgánico, poniendo el acento en la generación de una agricultura y ganadería ecológicas, la opción por la producción artesanal y todas aquellas formas de producción que no deterioren las condiciones del medio ambiente. El consumo social o solidario es el que tiene en cuenta las relaciones sociales y condiciones laborales en las que se ha elaborado un producto o brindado un servicio. Al adquirir un producto o servicio se está dando un voto a favor de los procesos utilizados en su fabricación y en la generación de ciertos tipos de residuos. Y si el productor tiene vínculos con las organizaciones que se comportan de manera poco ética o dañina para la comunidad en general, estamos apoyando su negativo accionar. Un consumo consciente y responsable orientado al fomento de actividades satisfactorias para la naturaleza y las personas es una gran contribución y un decisivo instrumento de presión frente al mercado. Un consumidor responsable, como persona informada y consciente de sus hábitos de consumo, además de conocer y exigir sus derechos como consumidor, busca la opción de consumo con el menor impacto negativo posible sobre el medio ambiente y con un efecto positivo en la sociedad. Esta manera responsable de consumir se traduce en muchos pequeños actos y decisiones diarias. La sostenibilidad debe hacerse presente al momento de decidir la compra de un producto. La responsabilidad atraviesa estos 4 ejes, pues el consumidor considera que se encuentran interconectados y al momento de comprar se debe considerar qué efectos tiene lo correcto de una de las zonas sobre otras. Es decir, pensar en los beneficios y aportes en una totalidad de las 4 áreas y no de manera aislada. Cuando el consumidor logra un equilibrio entre estas 4 zonas de la sostenibilidad, se siente bien con la compra. Es un sentimiento mucho más profundo que cuando se compra un producto que es bueno para él mismo, ya que lo que se trata es que ahora su compra haga un bien a otros, a la sociedad, a los animales, al planeta. En definitiva, que evidencie los valores morales sobre los cuales las personas construyen su ética. El consumo responsable y la protección medioambiental pueden ser logradas fácilmente, con actitudes diarias que no necesariamente signifiquen inversiones inalcanzables o difíciles de implementar. Es nuestra responsabilidad para con las futuras generaciones ser consumidores responsables. Celebrando y compartiendo el Día Mundial del Consumo Responsable, aportaremos nuestros esfuerzos a este sentido. Muchas gracias.